Ah, ya, ya he vuelto. profe. Andrés, Va a era que cortar me otra vez, ven. así que Ah, ya empezó el da trailer. igual. Sí, es de esa tipa saltando al agua. Hola, hola. El Miauskus. Que va a ver Y de la banana, ¿no ve? Como Chicos, hagan silencio, quiero escuchar al No, profe. ya sé por qué lo No se le retrasaron. escucha, profe. por los conflictos de Estados Unidos, André, por eso lo retrasaron. No, hijo, tengo mi otra teoría, que es porque no ve que filtrar. Ya, silencio, silencio. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, ahora sí. De invierno. Ya. Profe. Se le corta y se le corta. Lo que le quería decir. ¿Qué dicen? Sí, espérame 5 segundos, André. Tengo que anotar al Jonathan que acaba de entrar. Esa será la única buena noticia de tantos cortes. Ya, dime, te escucho, André. Profesor, Profe, la palabra del día es mi pregunta suprema. ¿Por qué? Porque la otra vez me mandó lo de tercero y he visto que los de tercero no tienen palabra del día. ¿De qué sirve la palabra del día? ¿Es solo algo para hacernos perder el tiempo? Profe, ¿puede pedirle a la Licen que ponga horario de invierno? Que casi me pierdo la clase porque me quedé dormida. Bueno, realmente no creo porque, o sea, de hecho tendríamos que empezar 8. profe, ¿vamos a tener vacaciones de Ya. invierno? Supongo que sí. Ahora, silencio, por favor. La palabra del día solamente es para ampliar el vocabulario, André. Juro que Sí, no. no es algo que haga con los otros cursos. No, no todo lo que hago con cada curso es lo mismo exactamente. Pero, Esa profe, sería la respuesta. si fuera así, solo ponlo como una pequeña tarea, como antes hacía la profesora Lina. ¿Cómo? Con una pequeña tarea de poner 3 palabras y buscarlo en el diccionario o en el celular. Ay, la Dan ha llegado, qué Ponía 3 bien. palabras y ponía y En vez buscábamos de, en el en vez de- diccionario. Los días nos daba ortografía, no, caligrafía, práctica y vocabulario. Ortografía nos daba no cuando solo eran los vocabulario, últimos días de clase. Daba como palabras, Ay, dos, qué bien, tres, bueno. para que nos una analicen. plana. Caligrafía no. No, Ya. no. A ver, un ratito, silencio. Ya, en todo caso, ya han llegado todas las personas que nos faltaban. Voy a ver cómo incorporar sus recomendaciones a la clase. Pero mientras tanto, continuemos, por favor, ya, porque ya hemos perdido harto tiempo. Solo habían las 3 palabras. De por sí ya hemos perdido harto tiempo, perdón, por favor, ya empezaremos. Gracias. Entonces, Luis Fernando, te escucho. Te escuchamos. Ya, profe, la palabra del día, elegante. Adjetivo que significa más o menos con gracia, nobleza y sencillez. Proviene del latín legeret, que significa reunir, más el prefijo ex, que terminó de formar la palabra elegiré y dio el significado resultante selecto, distinguido. Ya, gracias. Entonces, bueno, sí, esto no se trata tampoco solo de la definición, sino más como de etimología, lo que les decía, ¿no? El origen de las palabras. Pero supongo que va a ser más útil mientras más busquen la manera de utilizarlo ustedes también, ¿no? Si no, se olvidan las palabras. Pero, eh, de todos modos, voy a tomar en cuenta sus recomendaciones para ver cómo podemos hacer. Comencemos. ¿Ya? Entonces, palabras tónicas y palabras átonas. La definición es bastante obvia, es lo mismo que dice en el libro, ¿no? Las tónicas son las que sí tienen una sílaba tónica incluida o sea, en la palabra, que es la que lleva el acento, y las átonas son las que no. Y lo mismo que aclara el libro y lo mismo que les dije antes, por separado cualquier palabra siempre va a tener un acento en alguna sílaba. Entonces, todas las palabras en teoría son tónicas. El momento en que pasan a pasar a ser átonas es cuando se juntan con otras palabras y entonces no se pronuncian de igual manera juntas que separadas. Al menos no todas. Dependiendo de dónde hay más énfasis en las oraciones, dependiendo de eso se van moviendo un poco los acentos y no es exactamente una regla que haya para explicar por qué. ¿Ya? Entonces, eso es claro, ¿no? Es fácil. ¿Queda claro o hay alguien que necesite mayor explicación? Yo no. Ya.
Está bien. Ya. Están levantando Yo- la mano varias personas. Mateo, Leguía. ¿Quién, ¿Me profe? puede explicar de nuevo? Porque recién entré y... Ya, dale, Jonathan, te explico. Entonces, mira, lo que estamos viendo es este tema de la lección 29, que son palabras tónicas y átonas, que vas a poder encontrar también en la página 82 del libro, ¿ya? Que quiere decir básicamente dos tipos de palabras, las que llevan acento en alguna sílaba y las que no llevan acento. Las que sí llevan se llaman tónicas y las que no llevan se llaman átonas, ¿ya? Aquí están las dos. Y ahí está su definición para que no te confundas cuál es cuál. Ahora, lo que les explicaba es, y aquí abajo está dicho también eso, por separado cualquier palabra es tónica, es decir, cualquier palabra siempre tiene acento en alguna parte, por separado. Pero cuando se juntan las palabras, a veces algunas pierden su acento. Es básicamente porque como van lado a lado, no sé, pues tu tono de voz va fluctuando, digamos, entonces no las pronuncias igual. Por ejemplo, aquí podemos decir solo esa palabra por separado tiene su golpe de voz, tiene su acento en la única sílaba porque es una palabra de una sola sílaba, ¿no? Monosílaba, Pero si digamos podemos decir toda la oración de aquí, dice palabra que lleva un acento, entonces fíjate que la U ya se ha fusionado con la A, lleva un acento, y en realidad el acento aquí iría en lleva, ¿no? Palabra que lleva un acento, entonces tenemos en palabra que lleva un acento. Algunas de las palabras tónicas conservan su acento, pero sobre todo las que no son tan importantes, digamos, conectores, preposiciones, artículos indefinidos, como aquí estas que están aquí, ¿no? Que y un. Las palabras más chiquititas suelen perder sus acentos, porque incluye, aquí otra vez una vocal que se ha juntado con esta, entonces, porque incluye una sílaba tónica. Entonces, la una aquí otra vez ha perdido su acento. Las palabras por separado, entonces, la idea en general es, las palabras por separado siempre van a tener un acento en alguna sílaba. Si son de una sola sílaba, entonces su única sílaba es la que tiene el acento. Pero cuando se juntan en una oración, algunas como que se vuelven más suaves, pierden su acento y solo otras lo conservan. Vamos a ver algunos ejemplos de casos en las siguientes diapositivas. Ahí sí queda ya más claro, Jonathan. Ya, profe, gracias. No hay de qué. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. En casos en palabras tónicas, ¿ya? Son los mismos que nos dice el libro. Si quieren, los pueden ver en paralelo también en la página 82, como les decía. Pero aquí tenemos otros, solamente por si acaso, para que podamos ver varios ejemplos. ¿Ya? Entonces, sustantivos, o sea, nombres propios o comunes. Aquí tenemos uno propio, entonces Roberto, ¿no? Siempre va a conservar su sílaba tónica acá. Donde lo debería llevar por ser una palabra grave que termina en NS o vocal. O sea, sin tilde realmente, pero con acento, ¿no? Adjetivos. Pequeño, el libro dice grande, yo solamente he buscado el opuesto y les he puesto acá pequeño, ¿ya? Verbos. En diferentes conjugaciones. Entonces, el libro nos da solamente uno de pasado, pero aquí tenemos como, en presente, yo como, él comió o estábamos, podemos poner aquí comiendo si quieren, comiendo. Los verbos, entonces, también llevan sus acentos, ¿ya? No los pierden. Adverbios, que hemos conocido de varios tipos, ¿no? Este sería uno de cantidad, digamos, ¿no? Mucho, poco, nada, demasiado, todo. Todos esos eran adverbios de cantidad. Y en este caso tenemos mucho, que obviamente igual. Mientras son tónicas, mientras no pierden sus acentos, cumplen las reglas de ortografía, de acentuación, ¿no? Graves, esdrújulas y agudas. Pronombres personales, como yo, tú, él, nosotros, esto que hemos dicho que reemplazaba los sustantivos de vez en cuando, ¿no? Yo puedo decir, en vez de decir, puedo hablar de mí mismo en tercera persona y decir Joaquín se cayó, o también puedo decir él se cayó, o puedo decir yo me caí. Entonces, todas estas palabras que reemplazan los sustantivos son pronombres personales. E incluso en casos de monosílabos llevan acento. Por ejemplo, aquí tiene tilde.
Rara vez, si tiene la tilde, rara vez va a perder su acento, incluso si está en una oración, a pesar de que sea chiquita. Porque, por ejemplo, él es un pronombre personal y por eso es más importante que un artículo normal, digamos. Si yo digo el primer día del año, ese él tiene un acento, pero no tan fuerte como el primer, digamos, ¿no? En realidad el acento lleva en primer, pero este es un artículo. En cambio, este lleva tilde y no es la misma palabra, ¿no es cierto? Entonces, este sí va a tener su acento, incluso en oraciones más grandes. Generalmente no lo pierde. O pueden haber otros pronombres personales como nosotros, digamos, ¿no? En primera persona, pero en plural. ¿Estoy avanzando muy rápido o queda claro hasta por ahí? Queda claro. Sí, claro. Ya. Queda claro, profe. Ok. Después, demostrativos, que era el siguiente después de los personales, ¿no? Yo digo yo, y a partir de que tengo un punto de vista, en este caso yo, puedo decir esto que está aquí, eso que está más allá y aquello que está mucho más allá. Andrea, ¿has levantado la mano? André. Bueno. Profe, siento, Sí. he bajado la mano porque no. Él levantó la mano antes para que a mí me diera el anfitrión cuando usted se fue. ¿Por qué? Porque soy muy loca. Cambiar de anfitrión. Ah, ya. Pero entonces no tienes preguntas. No. Ya, ok. Entonces, los demostrativos, como les decía, entonces van en relación con el pronombre personal, ¿no? Desde que tienes un punto de vista como yo, desde ahí puedes definir qué cosas están más cerca, menos cerca y mucho menos cerca, ¿no? Entonces eso sería esto, eso y aquello. Aquí tenemos, por ejemplo, aquel, y les he resaltado otra vez la parte donde llevaría el acento como palabra tónica, ¿ya? Pronombres posesivos, que también se puede acortar, ¿no? También puedo decir mi mochila, en ese caso ya no llevaría tilde, pero también puedo decir esto es mío, y en ese caso lleva tilde en la primera sílaba. Mío. De hecho, esa es la razón por la que esto se parte en dos sílabas, ¿no? Porque el acento cae justo en la I. De lo contrario, como es una sílaba débil, una vocal débil, perdón, la I, se tendría que fusionar con la O, pero tendríamos una palabra muy rara que por eso no existe, ¿no? Algo así como mio, que no existe. Después, indefinidos, que puede ser, no sé, cualquiera, ningún, cualesquiera, ese tipo de palabras son pronombres indefinidos. Y otra vez, cumplimos la misma regla de, esta es una palabra grave, entonces termina en vocal, por eso no lleva acento ortográfico, pero lleva su acento de todas maneras en la penúltima sílaba. La penúltima es la sílaba tónica. Pronombres numerales, dice el libro, yo se los he enseñado cuando hemos visto pronombres también como pronombres de orden. Primero, segundo, último, este tipo de palabras que te dan un orden de eso, ¿no? ¿En qué orden van las cosas? Las que sea de las que estés hablando. Entonces, segundo, otra vez, palabra grave con acento en la segunda sílaba. Bueno, en la penúltima sílaba, perdón. O después, interrogativos y exclamativos, ¿no? Y aquí les he puesto en uno solo los dos ejemplos que tienen, los últimos dos que tiene el libro, para cuando dices, ¿y ahora quién podrá defenderme como el Chavo o, perdón, creo que el Chespirito? O El Chapulín Colorado. Chapulín, exacto. Bueno, no dice él, ¿no? Sino las personas a las que rescata. ¿Y cuál? Digamos, en caso de que estemos haciendo preguntas. Entonces, estas palabras que son pronombres, pero empiezan a tener tilde o acento ortográfico solo a partir del momento en que se los pronuncia en tono interrogativo dentro de una pregunta o en tono exclamativo. Que no necesariamente tiene que tener signos de admiración, ¿no? Podemos hacer una exclamación sin anotar signos de exclamación, pero generalmente sí se los usa, digamos. Entonces ahí tienen los dos casos. Que son palabras, por si acaso, que también se pueden escribir sin acento ortográfico, cuando no tienen ninguno de estos dos tonos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, el cual y el quién pasarían a ser pronombres indefinidos simplemente. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien?
Sí, Sí, profe. profe. Ya, muy Sí. bien. Sí, profe. Fran se ha desconectado un rato. Ya, casos de palabras átonas, que son muchos menos, ¿ya? Entonces, como verán, son justamente lo que les decía. Aquí solamente podemos verlas ya junto con alguna palabra, por lo menos, no pueden estar sueltas, porque sueltas sí tendrían su acento, ¿no? Entonces, empiezan a perder el acento cuando se juntan con algo más. Digamos, artículos. Ahí lo que les decía este él es un pronombre personal, no es lo mismo. En cambio, aquí podemos poner, digamos, para que quede extra claro, el árbol. Entonces, este él sí sería un artículo, sin tilde, ¿no? Entonces, la mesa, el árbol. Ustedes pueden pronunciarlo también en sus casas y van a ver que no es que desaparece la palabra, no es esa la idea, sino que el acento fuerte está en mesa, árbol, y es como que esta sílaba anterior perdiera un poco la fuerza, ¿no? Por eso pasan a ser átonas. O también podemos hacer lo mismo con pronombres posesivos, digamos, su casa. Entonces, si tuviera tilde, como en el caso de aquí, mío, esto también es un pronombre posesivo, eh, por la misma forma en que está escrito esto, mío, va al final de la oración, ¿no? Quiero decir, esto es mío. Entonces, como está al final, no corre mucho riesgo de que se pierda su acento, va a seguir siendo una palabra tónica. Mientras que si, digamos, escribiéramos solo mi, que es la otra forma de escribir este pronombre posesivo, mi mochila, mi casa, mi auto, ese mi sí está diseñado para que vaya antes de otra palabra, no puede ir al final, ¿no? Porque no puedo decir, esto es mi, mi qué, digamos, tengo que completar, ¿no ve? Entonces, si yo digo mi casa o su casa, va una palabra después y esa palabra le roba el acento al pronombre posesivo. Entonces, se vuelve una palabra átona igual. Amaya, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Dime. por ejemplo, tú has dicho mi casa, ¿no? Sí. Yo tengo un mi, pero ¿qué pasa si hay o sea, digamos que estamos en los años 2033, digamos, y han creado un aparato que se llame mi? ¿Que han creado un aparato que se llama Mi? No, ¿qué pasaría si existiera algo que se llamara mi? Ah, ya, como si tuviéramos un sustantivo que también se escriba mi como el pronombre, ¿dices? Sí. Ah, ya. Bueno, la verdad no sé. Em, Pasa mucho eso cuando o sea, todos los días se importan palabras de otros idiomas o por inventos, ¿no? Como, no sé, Nintendo, Wii, supongo que es lo único que se me ocurre que es parecido a lo que te estás imaginando, pero es de otro idioma, ¿no? Entonces, siempre, es como lo que les explicaba con fútbol, digamos, o con básquet, ¿no? Tienen reglas de ortografía eh, adaptadas al español, pero son palabras que originalmente no existían en nuestro idioma, ¿no? Y de hecho son solamente como escribir en ortografía española una palabra que en realidad sería esta, digamos, ¿no? Canasta en inglés. Y entonces, si se inventaran algo, porque no sé, en Bolivia nunca inventamos consolas porque no tenemos la tecnología, ¿no? Pero si digamos que se inventan un Nintendo Mi en vez de Nintendo Wii, otra vez sería esto, vendría del inglés y esto sería un monosílabo que los gringos no tienen ese problema, ¿no? No ponen tildes a las cosas. Entonces, Copia barata. La copia barata, profe. la copia barata, el Polystation, pero esto yo creo que se lo pronunciaría como con acento nomás. A pesar de que nunca tendríamos muy claro saber qué ortografía tiene en el español, digamos, hasta que alguien decida en la Real Academia Española decir, bueno, le vamos a poner esta ortografía, digamos. Pero, por ejemplo, para Nintendo Wii, que yo sepa, no tienen una ortografía los españoles. Y ellos son los que nos dan las reglas, ¿no? Entonces, bueno, porque éramos su colonia. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Ya, continuemos entonces. Adverbios tan y medio, es decir, no todos, por ejemplo, aquí solo nos están dando dos, ¿ya? Que son de cantidad, fíjense, ¿ya?
como tanto, poco, mucho, o también puedo hacer la versión acortada de tanto, que sería tan. Entonces, tenemos aquí dos adverbios de cantidad. Si yo digo, otra vez, es el mismo caso, fíjense, es una palabra que va antes de otra y es por ir antes de otra que pierde su acento. La siguiente se lo roba, digamos, ¿no? Entonces, tan increíble, medio aburrido. Entonces, otra vez, estas de al principio ya no se las pronuncia con el mismo énfasis que si se las hubiera pronunciado sueltas. Pero no tiene mucho sentido imaginarlas sueltas porque nadie dice medio y luego no dice nada más, digamos, ¿no? Puedes decir están al medio y en ese caso no perdería su acento, pero es diferente que decir medio aburrido, ¿no? Y tan directamente nunca se usa suelto. No existe para usarlo suelto, digamos. Por esa razón siempre va a ser una palabra átona. ¿Ya? Después, sustantivos en fórmula. ¿Qué quiere decir en fórmula? Quiere decir como cuando por formalidades tenemos que aumentar un título al principio, digamos. Lo que me han enseñado a mí en la universidad es que a pesar de que se crea, digamos, que se tiene que decir presidente Morales, digamos, la P de presidente no se escribe con mayúscula, a pesar de que nadie lo aceptaría, digamos. En realidad lo correcto es escribir así, porque no es parte de su nombre formalmente. Entonces, no importa que sea el primer mandatario, igual tiene que ser presidente con minúscula. Entonces, por eso se los he puesto aquí en minúscula. Y por lo visto el libro también respeta esa regla porque no lo ha puesto en mayúscula. Pero entonces no se confundan, ¿ya? Si es que están poniendo esto al principio de la oración, obviamente sí va a llevar mayúscula porque las oraciones empiezan con mayúscula siempre, ¿no? Pero si digamos esto está a media oración, va a tener que ser así, en minúscula. Don Esteban, San Juan, o también puede ser... Bueno, no he puesto presidente porque presidente no es un monosílabo como estos, ¿no? En este caso tenemos un don Esteban, donde otra vez el Esteban le roba el acento al don, y Juan también le roba el acento a San. Este de aquí es un poco discutible también porque no sé, cuando llega la fecha de, ¿cuándo es junio, julio? Se dice San Juan, ¿no? Y son como dos golpes de acento en realidad. San Juan. Pero también podemos decir San Jerónimo, digamos, ¿no? A ver, entonces pongamos Jerónimo. San Jerónimo. Y en ese caso, espérenme un cachito. Sí es más claro que le roban el acento al San, digamos, ¿no? Santo Profe, Tomás. quiere que le dé nombres extraños como San Jerónimo. Que no tengan un San arriba, pero es Tiburcio, como el que dijo el profe de computación. ¿Qué dijo? Tiburcio. San Tiburcio. Suena raro y gracioso. Turbio. Qué Tiburcio. Ya, se nos está yendo el tiempo, así que voy a reiniciar la sesión, ¿ya? Se vuelven a conectar. Ok, profe. Hasta luego. Hasta luego.